Y vamos en esta partecita hablando un poco sobre los sistemas sensóricos tipo termistor o simplemente termistores, ¿no? Hemos dicho que los termistores realmente son semiconductores, son cristales en donde lo que se juega con, digamos, para que se genere este tipo de sensibilidad a la temperatura es que nosotros podamos tener, ¿cierto?, variaciones en el tipo de material y la cantidad de dicho material que va a actuar como elemento de impureza o dopante del semiconductor, ¿ok? De lo que ustedes vieron anteriormente en sus clases de electrónica, saben ustedes que los semiconductores típicos, clásicos, pues son el silicio y el germanio. Y lo que se hace que es simplemente por algún tipo de método, por ejemplo, difusión o por ejemplo implantación de iones, cualquiera de esos, digamos, técnicas que se utilizan para fabricar semiconductores como los diodos, los transistores, se utiliza también para los termistores. Como es un cristal, es aislante. Cuando se le añaden las impurezas, entonces empieza a presentar ciertas características parecidas a la de un diodo, ¿no? Muy parecidas, no exactamente iguales. Entonces, cuando se aumentaba esa cantidad de impurezas y se modificaban las impurezas con otros materiales de la tabla periódica, específicamente del grupo 3, el grupo 4 de la tabla periódica, entonces se empezaban a obtener unas características interesantes, ¿no? El termistor no varía su resistencia realmente, aunque se llama un resistor sensible a la temperatura o sensitivo térmicamente, ¿sí? Térmicamente sensitivo sería la traducción más aproximada al inglés. Técnicamente no es un resistor, ¿sí? O sea, en realidad es un cristal semiconductor en donde lo que se modifica no es la cantidad o la capacidad resistiva del material, la resistividad, sino lo que se modifica es la movilidad de las cargas portadoras. ¿Listo? Las cargas mayoritarias, las cargas minoritarias en el semiconductor hacen que se bloqueen los electrones, que se bloqueen como tal las cargas eléctricas, el flujo de corriente, en función a las características de temperatura sobre el cristal. Y entonces eso se ve análogo a tener un cambio resistivo. Pero un termistor realmente lo que cambia es la movilidad de carga, de portadores de carga, no la resistencia. Entonces, basados en eso, vamos a asumir que los termistores cambian su resistencia en función de la temperatura. Y por eso decíamos que existen dos tipos de termistores en función a su dopaje y al tipo de elementos que se van a utilizar para su dopaje. Entre ellos, pues aparece uno que es el Negative Temperature Coefficient, que sería el NTC, y el otro que es Positive Temperature Coefficient, que sería el de coeficiente de temperatura positivo o PTC. ¿Ok? La diferencia entre los dos radica en que el termistor NTC pues tiene un gradiente de temperatura negativo, ¿cierto? Gradiente negativo, mientras que en el caso del PTC el gradiente de temperatura es positivo. Cuando hablamos de gradientes de temperatura significa que la respuesta de la supuesta resistencia va a ser inversamente proporcional en el termistor negativo o directamente proporcional en el termistor positivo en función a la temperatura. La resistencia puede tener esas dos características. Sin embargo, decimos un termistor no es lineal, su respuesta no es nada lineal, ¿ok? Digamos en esta parte diciendo que, bueno, ahí teníamos que el uso de los termistores variaba en función a lo que nosotros buscáramos. Una de las cosas más importantes es que entre el termistor PTC y el termistor NTC, el que más se utiliza es el NTC realmente. ¿Por qué? Porque los cambios de temperatura, los cambios de resistencia en función a la temperatura son bastante ceñidos completamente a un tipo de respuesta. Es decir, matemáticamente hablando, existe una ecuación que puede representar el comportamiento de un termistor NTC, mientras que el comportamiento de un termistor PTC es complicado porque el termistor sí tiene unos comportamientos diferentes, es decir, no tiene un único comportamiento en el tiempo, ¿ok? Y obviamente en función de las diferentes temperaturas que se puedan aplicar. Sin embargo, hay aplicaciones del termistor para hacer un sensor de medida, un termómetro, ¿cierto?, como un elemento de compensación y de control de temperatura en sistemas, y se puede utilizar, por ejemplo, para hacer medidas de caudal, de nivel, de vacío, que hemos visto el sensor de Pirani, para la aplicación práctica de la determinación de la respiración en un paciente, utilizado en una máquina de respiración artificial o ventilador artificial, ¿cierto? Y bueno, el análisis de composición de gases también es algo muy parecido al método de Pirani, ¿ok? Y ya hemos visto que el termistor, bueno, se fabrica con óxidos dopados, como el níquel, el cobalto, el manganeso, el hierro y el cobre, ¿cierto? Mientras que el PTC, en este se utilizaba directamente el dopaje, pero la base como tal de construcción de los PTC podría ser el titanato de bario, batio 3, sería la fórmula química del sistema, y el otro que sería de silicio altamente dopado, en donde pues teníamos los famosos silistores o tempsistores. Realmente de manera general lo llaman PTC y NTC y se acabó el asunto.
¿vale? Y venimos ahora sí a los comportamientos. Miremos la gráfica antes de leer. Bien, nosotros observamos ahí tres gráficas. Aparece la de la RTD, en donde si ustedes observan, pues la RTD es extremadamente lineal, ¿no? La RTD parte directamente aquí, asumimos que tiene un pequeño offset, un corrimiento. ¿Eso qué significa? A una temperatura de 0 Celsius, nosotros esperaríamos que una RTD partiera en 0 ohmios, y resulta que no. La RTD tiene una pequeña resistencia que se va a presentar a una temperatura de 0 Celsius. Entonces la RTD, a medida que va aumentando la temperatura, en este ejemplo la escala va de 0 a 80 Celsius, vemos que la RTD crece, ¿cierto?, de una manera lineal. Por lo tanto, su ecuación característica tiene características lineales, es semejante a una ecuación lineal. Ya la vimos. Recuerden que la RTD realmente tiene unas representaciones en serie de potencias, pero que nosotros, por los factores alfa, los coeficientes térmicos de los materiales que se utilizan en la RTD, nosotros quitábamos los que fueran cuadráticos, cúbicos, etcétera, ¿cierto? Y solo dejábamos los términos lineales y encontrábamos una aproximación. Para que lo recuerden bien, me devuelvo rápidamente. Y esta era la ecuación lineal, ¿no? La que está en la parte de arriba. La resistencia de la RTD va a ser igual a una resistencia, mírenla, la resistencia a 0 Celsius o a una temperatura ambiente. Normalmente depende del fabricante, ¿sí? Pero casi siempre a nivel, por ejemplo, de los gringos siempre apuntan a que R0 sea la temperatura a 0 Celsius. Para el caso de los latinoamericanos, nosotros arrancamos con la temperatura ambiente. Bien. Ahí simplemente es definir cuál es la resistencia en la temperatura ideal, ¿no? O 0 o temperatura ambiente. 20 Celsius, que es el promedio, ¿no? Factor de 1 más este coeficiente único alfa, ¿cierto? Que es una constante térmica. Factor de T menos T sub 0, en donde T pues, es la temperatura de medida, donde vamos a tener esta resistencia de medida R, y T sub 0 pues la temperatura de inicio, que puede ser 0 o 20 Celsius, dependiendo de la referencia que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces es lineal, es una línea recta, en donde tenemos una pendiente que es igual a alfa por R sub 0. Ya lo hemos visto. Y hay una comparativa entre las respuestas de un NTC y las respuestas de un PTC. Observen el gradiente negativo que nos presenta la NTC. Es una respuesta que decae a medida que la temperatura va aumentando, la resistencia va cayendo. Entonces ahí podemos observar una relación inversa existente entre la temperatura. El aumento de temperatura obliga a una disminución de resistencia, pero no de manera lineal. Aún así, miren que es continua. Ese decaimiento del comportamiento de la NTC es continuo, por lo tanto se puede encontrar una buena aproximación para definir una ecuación característica de la NTC. ¿Ven? Observen la PTC. La PTC, por eso les decía que es bastante rara, porque si ustedes observan, tenemos aquí que la PTC inicia desde 0, por aquí en este punto, ¿listo? Y va disminuyendo la resistencia a medida que la temperatura va aumentando. Sin embargo, cuando llegamos más o menos a esta resistencia acá, a una temperatura aproximadamente de 24.5-25 Celsius, nos damos cuenta que la PTC cambia de generar un decaimiento de su comportamiento a empezar como a doblarse, es decir, empezar como a estabilizarse para que una temperatura después de los 30 Celsius, entonces esta PTC empieza a generar ahora un crecimiento, es decir, un gradiente positivo. ¿Listo? O sea, parte de la primera región tiene un comportamiento negativo, decreciente, después se trata de estabilizar entre 25 y 40 casi, y después de 40 Celsius empieza a crecer de una manera exponencial. ¿Listo? Para llegar a un punto que para este ejercicio es aproximadamente un poco menos de 50 Celsius, entonces la PTC cambia como tal la concavidad de su respuesta y entonces ya deja de ser una exponencial creciente para convertirse en una exponencial saturada. Entonces, observamos 5 regiones distintas de la PTC, de tal manera que uno dice, profe, ¿habrá una ecuación para definirla? No, habría ecuación por secciones. Habría una ecuación de una línea, o sea, de un comportamiento lineal entre 0 y 25 Celsius aproximadamente. Habría una curva de comportamiento un poco constante, pero con cierta concavidad, entre 25 y un poco menos de 40 Celsius. ¿Listo? Habría un comportamiento exponencial creciente entre 40 Celsius y aproximadamente 50 Celsius, y habría otro comportamiento exponencial saturado, ¿cierto? Entre 50 Celsius hasta 80, que sería la gráfica que tendríamos. Por lo tanto, habría 4 o 5 ecuaciones distintas. Por lo tanto, no es fácil trabajar 5 ecuaciones para un solo dispositivo. Entonces, la NTC, que sí tiene una ecuación característica y se halla directamente a nivel experimental, nos entrega la siguiente función. Nos dice lo siguiente. En la NTC la relación es
la resistencia de nuestro termistor NTC a una temperatura dada T va a ser igual a una resistencia inicial R sub 0, una resistencia de referencia o de inicio R sub 0, multiplicado por el exponencial, por el neperiano, ¿cierto?, de un coeficiente beta, factor de la diferencia de los inversos de las temperaturas. Eso significa 1 sobre, o el inverso como tal, de la temperatura que se está midiendo, menos el inverso de la temperatura de referencia o temperatura ambiente. 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Listo? Ese es el comportamiento, o esa es la ecuación que describe la curva de la NTC. Es una exponencial decreciente, ¿cierto? Y vamos a tener que utilizar algunos términos importantes. Uno de ellos es ese coeficiente beta. Coeficiente beta, que se denomina temperatura característica del termistor o del material, ¿cierto? Normalmente está oscilando, para el caso de los termistores semiconductores que se utilizan a nivel comercial, entre 2000 Kelvin y 5500 Kelvin. Bueno, obviamente alcanzar 2000 Kelvin, esa vaina es una temperatura extremadamente alta. Realmente esos Kelvin tienen que ver con una relación porcentual, ¿ok? Lo que pasa es que no se pone en forma de porcentaje, sino en una escalización. Entonces vamos a tener 2000 a 5500 dependiendo de la naturaleza del NTC. Bueno, ahora bien, la temperatura de referencia T sub 0 pues se asocia directamente a la temperatura ambiente, casi siempre en el termistor. ¿Por qué? Porque uno nunca busca empezar la medida desde 0 Celsius, sino que el NTC va a ser aplicado para la medición de temperaturas más altas. Entre más alta la temperatura por encima del valor de la temperatura ambiente, pues menor resistencia tendremos y tendremos mejor respuesta de nuestro sensor. En los 0 Celsius, mírenlo ahí en la gráfica, se dan cuenta que la pendiente es demasiado alta. Tenemos que la respuesta del termistor es tan amplia que tenemos un exceso de sensibilidad. Por lo tanto, trabajar desde 0 como que no es muy conveniente. En cambio, trabajar a partir de 20 Celsius, miren la gráfica, se dan cuenta que ya la curva no es tan extremadamente pendiente, ¿sí? No está tan vertical, y por lo tanto ya tenemos una pequeña región de trabajo que es trabajable, valga la redundancia que acabo de decir. Viendo desde la gráfica, yo veo que esta curva podría ser para la NTC entre 20 Celsius, que será la temperatura ambiente, ¿cierto?, hasta a ojímetro simple 60 Celsius. Trabajaría bastante bien, ¿ok? De 60 a 70 Celsius ya vemos que el termistor tiene un comportamiento de sensibilidad extremadamente baja, por lo tanto no sería bueno trabajarlo ahí, ¿vale? Bien, entonces bueno, vamos a asociar la temperatura directamente con la temperatura ambiente, que puesta en Kelvin sería 298 Kelvin. Eso es una temperatura de aproximadamente 20 Celsius, aproximadamente, ¿ok? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, bueno, 20 no, realmente es 25, 25 Celsius, es la temperatura nominal para los termistores, ¿no? 20 para algunos tipos de termistores, sobre todo los de buena calidad. Entonces, bien, la temperatura ambiente que está definida aproximadamente a 298 Kelvin, que sería 273, más la temperatura ambiente que serán 25, de esta forma va a definirse una ecuación, y es la siguiente. Como la temperatura ambiente ya la fijamos T sub 0, entonces nosotros podemos abrir completamente estos dos exponenciales. ¿Cuáles dos exponenciales? El primero, la resistencia del termistor a una temperatura T va a ser igual a un coeficiente A multiplicado por el exponencial de la relación B o beta, ¿cierto?, temperatura característica sobre la temperatura de medida, en donde A se obtiene como A va a ser igual a la resistencia a una temperatura inicial, a una temperatura ambiente, que es la que nos marca en ese momento el termistor, multiplicado por el exponencial de menos beta sobre T sub 0, ¿vale? Entonces uno dice, uy, no entendimos, ¿cómo así que A se convierte en eso? Claro, beta ya tiene valor, depende del material. R sub 0 ya tiene valor porque pues, es la resistencia que se puede medir a temperatura ambiente. Y T sub 0 ya dijimos que es de 298 Kelvin. Entonces, la ecuación de arriba, pues simplemente tomamos los exponenciales, los separamos por propiedades. Una parte del exponencial va a ser totalmente constante. ¿Y cuál es? R sub 0 por E a la menos beta sobre T sub 0. Lo llamamos la constante A y nos quedaría que la función característica de un termistor midiendo un termistor NTC midiendo temperatura ambiente como referencia va a ser igual a esa constante A multiplicado por el exponencial de beta sobre T. ¿Listo? De tal manera que si nosotros tenemos esa exponencial, podríamos hacer una excelente aproximación de su sensibilidad relativa. Recordemos muy bien que la sensibilidad
la sensibilidad de un sistema es la pendiente de una recta si el sensor tiene comportamiento lineal. Pero en un sensor que no tiene comportamiento lineal, sino que tiene un comportamiento definido por, o bien sea una exponencial, o ya sea directamente por una función en potencias, o ya sea directamente por una función logarítmica, lo que sea, la sensibilidad se define en un punto de trabajo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, debo escoger un punto de trabajo para encontrar una recta tangente que sobre ese punto de trabajo me defina una pendiente. Y me salgo un momentico y me meto aquí. Voy a tomar esta cosa y me meto aquí al tablero. A ver, listo. Tenemos nuestro tablerito. Ahí más o menos tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos la curva de comportamiento de la NTC. Vamos a ver si la puedo seguir bien. A ver si tengo buen pulso. Bueno, esta más o menos. Uy, está horrible. Aproximadamente esta sería nuestra curva NTC. Casi. Ay. Bueno, ahí disculparán la última. Esta es nuestra curva NTC. ¿No? Esta es la curva de comportamiento de nuestro sensor. Y nos dicen, hey, toca hallar la sensibilidad de este sensor. Pues fácil. ¿Cómo puedo determinar una pendiente si tengo una curva? Debo seleccionar una región de trabajo. Por lo tanto, si yo asumo que mi región de trabajo es, por ejemplo, una región bastante lineal, como puede ser, por ejemplo, la región entre 25 Celsius y aproximadamente 50 Celsius, quiere decir que toda esta sería mi región de trabajo. Toda esta que está acá es mi región de trabajo, ¿ok? Entonces, lo que debemos definir es un punto de trabajo dentro de la región. Es decir, entre 20 y 50 Celsius, por ejemplo, yo quiero saber la sensibilidad de nuestro sistema, por ejemplo, aquí en 30. Entonces yo digo, oiga, mi punto de trabajo quiero que sea 30. ¿Bien? En ese punto de trabajo, lo único que debo hacer es encontrar la recta tangente a ese punto. Entonces simplemente voy a tener algo parecido. Vale. Me queda un poco chueco. Vamos a ver si movemos un poquito aquí la tableta. A ver si se me facilita un poco más acá. Bueno, ustedes disculparán la línea recta, que no es muy recta, pero ustedes supongan que eso es una recta, ¿ok? No sé si de pronto aquí en las herramientas puedo encontrar formas. No hay rectas. No hay rectas. No existe la recta acá. ¿Ok? Bueno. Ustedes supongan que esa línea negra que está ahí es una recta. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Esta recta corresponde directamente a una recta tangente en el punto de operación. Entonces tenemos nuestro punto de operación definido dentro de nuestro rango de trabajo que se encuentra entre estos dos puntos. Escogimos un punto de trabajo que sería este punto de trabajo a 30 Celsius y encontramos directamente la recta tangente sobre ese punto. ¿A qué va a ser igual esta recta tangente? Esta recta tangente se obtiene a partir de la aplicación de la derivada simplemente en la ecuación característica de nuestra NTC. Entonces, si nosotros obtenemos la derivada y evaluamos la derivada en el punto de trabajo, obtenemos la sensibilidad. ¿Por qué la sensibilidad que termina siendo? La sensibilidad termina siendo nuestra famosa, acá está, pendiente de la dichosa recta tangente que pasa por el punto de operación. Eso es la evaluación de la derivada en el punto de operación. Es la determinación de la pendiente de la recta tangente a dicho punto. ¿Ven? Entonces, bien. Todo clarinete. Ahí es donde aparece la sensibilidad relativa al punto de trabajo. Simplemente, esa sensibilidad alfa se va a definir como la derivada de la función del termistor, la derivada de R de t, que está arriba, A por E a la beta sobre t, con respecto a la temperatura, no al tiempo, porque recordemos que si ustedes ven la gráfica es temperatura versus resistencia. Entonces, por lo tanto, la derivada no es en función del tiempo, no es dependiente del tiempo, sino es dependiente de la temperatura. Entonces, la derivada de la ecuación del termistor R de t con respecto a dt. Entonces, vamos a derivar con respecto a la temperatura. Todo ello sobre R de t. ¿Listo? Si ustedes hacen la derivada de
R de t igual a A por E a la B sobre T, van a encontrar que la sensibilidad en un punto de trabajo va a ser igual a menos, ¿cierto? Y tiene que ser así porque recuerden que es va a entregarnos una recta tangente decreciente, por lo tanto la pendiente va a ser negativa, entonces sí nos está dando, ¿listo? Entonces alfa termina siendo igual a menos beta, es decir, la temperatura característica beta, sobre la temperatura de medida o la temperatura en el punto de trabajo T elevada al cuadrado. Ya tengo mi sensibilidad. Esa T corresponde al punto de trabajo en temperatura que yo voy a elegir, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener beta si no nos la entrega directamente nuestro fabricante del termistor? Pues beta se puede calcular de manera experimental, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la ecuación que nos dice que R de t es igual a R sub 0 por E a la beta, factor de 1 sobre t menos 1 sobre t sub 0, que es la primera ecuación que vimos. Pues la idea básica es simplemente despejar beta. Como tenemos que beta está como exponente de un neperiano, del número e, ¿cierto? Del neperiano e, pues lo que debo hacer simplemente es que aplicar, es decir, despejar como tal la función aplicando el logaritmo natural. Entonces R sub 0 pasaría al otro lado a dividir a R sub t, aplico el logaritmo natural a ambos extremos de la ecuación, beta bajaría, ¿cierto? Y obtendríamos directamente la función característica. Mejor dicho, para que no se enreden porque después dicen, no, yo no le entendí nada, profe. Vamos aquí, vamos acá, nos vemos por este ladito y pegamos esto por acá. Me ganó el mouse. Listo. Esta es nuestra ecuación y nos dice encuentre beta o B. Pues es fácil. Entonces tomamos este, R sub 0 está multiplicando al exponencial E a la beta factor de la diferencia de los inversos de temperatura. Por lo tanto R sub 0 pasa a dividir. Entonces tendríamos que R de t, por acá, tendríamos que R de t a la temperatura T cualquiera sobre R de 0 termina siendo igual a E a la beta factor de 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Listo? Nosotros podemos definir una temperatura de trabajo. Esa temperatura de trabajo R sub T podríamos llamarlo R sub 1, R sub 2, como quisiéramos. Una resistencia cualquiera. Entonces, cuando nosotros queremos despejar este beta, pues debemos aplicar el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural a la izquierda de R de T con respecto a R de 0 termina siendo igual a logaritmo natural de E a la beta factor de 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Listo? Logaritmo natural de la parte derecha, bueno, aquí nos quedaría el logaritmo natural de R de sobre R sub 0 va a ser igual a estos dos términos, este término con este término se anula, ¿cierto? Baja B y esto quedaría siendo igual a beta factor de 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. ¿Listo? Por lo tanto, beta termina siendo igual a logaritmo natural de RT sobre R sub 0, ¿cierto? Todo sobre 1 sobre T menos 1 sobre T sub 0. Por simple despeje. ¿Qué necesitamos entonces para poder encontrar beta? Fácil. Que ustedes definan una temperatura inicial, que puede ser la temperatura ambiente de R sub 0, o pueden definir otra cualquiera. Ustedes pueden arrancar de una temperatura mayor, si quieren, ahí no hay problema. Entonces, definimos una temperatura de inicio, encontramos o definimos una temperatura final, y en el rango de trabajo lo que hacemos es medir la resistencia a la temperatura inicial, medir la resistencia a la temperatura final y aplicar la ecuación que ustedes están observando en este momento. Y listo, encuentran beta. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces los fabricantes y sobre todo los termistores que son tan económicos, pues no se van a poner en el trabajo de enviarnos directamente el beta, además porque el beta va a cambiar en función del termistor, del fabricante y del tipo de dopado. Hay termistores, unos pueden comprar termistores que pueden venir del mismo lote y comportarse de maneras distintas. ¿Qué significa? El comportamiento sigue siendo exponencial decreciente, pero de pronto las curvas pueden de pronto diferenciarse en unos pequeños rangos de error. ¿Por qué? Porque no es posible definir un dopaje sobre el cristal que sea perfecto para todos los cristales que tengamos disponibles en el termistor. O sea, es complicadísimo hacerlo. Por lo tanto, no todos los termistores van a tener el mismo beta, no todos los termistores van a tener el mismo comportamiento. Entonces, a veces sería bueno encontrar el beta para un termistor que vamos a utilizar en un desarrollo o diseño. ¿Vale? Bien.
Aquí ya tenemos entonces que los termistores NTC se usan para limitar corriente. ¿Cómo hacen la limitación de corriente? Utilizando el fenómeno del autocalentamiento. Cuando un termistor arranca, un termistor NTC arranca, ¿cierto?, a permitir el flujo de corriente, el termistor tiene un valor de resistencia alto. A medida que el termistor, ¿cierto?, a través de él tiene una corriente que fluye, esa corriente por efecto Joule va a generar que se tenga un calentamiento de la NTC. Entonces la NTC se va a autocalentar por el fenómeno de Joule. Saben ustedes que va a haber una potencia disipatoria en el termistor que va a ser igual a la corriente que fluye a través del termistor al cuadrado multiplicado por R. Potencia igual a I por R cuadrado. El termistor se autocalienta. Al autocalentarse, el aumento de temperatura por la corriente hace que el termistor baje su resistencia. Y entre más baje su resistencia, ¿cierto?, pues el termistor va a terminar, ¿qué?, calentándose menos, va bajando la temperatura hasta que llega a un punto de equilibrio en donde la temperatura se va a sostener, el termistor va a mantener una resistencia un poco más baja que la inicial y entonces la corriente se va a mantener en un estado, ¿cierto? Y ese estado pues va a ser dependiente de qué tanto queramos calentar ese termistor. Entonces es un excelente limitador de corriente, se utiliza como sensor de temperatura en un margen reducido, ya lo vimos en donde, en una región de operación muy pequeñita, realmente no se puede utilizar toda la curva del termistor, toca solamente una región que se va más o menos lineal, o que la pendiente de la recta que vamos a obtener de sensibilidad no sea una recta muy vertical o muy horizontal, ¿no? Para evitar los efectos de sensibilidad alta o sensibilidad nula, ¿no? Y también se utiliza para la protección de dispositivos, sobre todo por sobrecalentamiento, es decir, un excelente detector de calentamiento. Por ejemplo, un termistor se puede pegar directamente sobre un motor. ¿Para qué? Para determinar en qué momento un motor empieza a calentarse. Con el calentamiento del motor obligamos a que un termistor baje su resistencia y con la disminución de la resistencia podemos enviar esa señal directamente a un procesador de señal para que tome las medidas correctivas. Por ejemplo, apagar el motor, disminuir la cantidad de corriente que le llega al motor, disminuir la carga mecánica del motor, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que vimos la semana anterior es que nosotros podíamos utilizar, por ejemplo, el concepto de las RTD en forma de stickers. ¿Y en dónde las podíamos utilizar? Las podemos utilizar en las baterías por ejemplo, en las baterías de ion litio, en las baterías de níquel cadmio, en todo lo que son baterías recargables. ¿Por qué? Porque cuando recargamos una batería, normalmente la batería tiende a calentarse y debemos controlar la temperatura de calentamiento de la batería por carga, porque si no es así, hay baterías que son extremadamente sensibles y tienen digamos así, tienen como la característica que al aumentar la temperatura, ellas tienden a volver el electrolito interno, volverlo de líquido a gas y entonces empiezan a inflarse. Y al inflarse, pues va a llegar un momento determinado que si la temperatura es muy alta, pues la cantidad de electrolito que está dentro, ¿cierto?, llena el interior de la batería de gas y la batería termina explotando. Entonces, los termistores también son una muy buena alternativa para poder conectarlos en sistemas en donde necesito limitar la corriente de carga de una batería de ion litio, de níquel cadmio, ¿cierto? Cualquiera de estas baterías modernas que estamos utilizando para nuestros teléfonos, nuestros computadores, etc. ¿Ok? Entonces, hay termistores también que son planitos, son bastante pequeñitos y se pueden utilizar como sensores de temperatura y protección para carga de baterías. Bueno, hay un montón de aplicaciones que se pueden llegar a utilizar el termistor. Se utilizan también como indicadores de nivel, termóstatos, resistencias de compensación. Bueno, ¿qué es una resistencia de compensación? Una resistencia de compensación es una resistencia que se ajusta más bien en términos de su valor óhmico, se ajusta directamente a las necesidades de corriente que pueda tener un circuito. Entonces la idea básica es, necesito más corriente, necesito que una resistencia disminuya para que la corriente aumente. Necesito menos corriente, entonces necesito que la resistencia aumente para que haya menos corriente. Es decir, que exista algún parámetro que permita, como tal, modificar la cantidad de corriente que fluye por un resistor a partir del hecho de que hay una demanda de la corriente. Puede ser alta, puede ser baja. ¿Ven? Y los termistores son bastante buenos para eso, sobre todo los NTC. ¿Vale? Los PTC se utilizan para arranque de motores monofásicos, bobinas de desmagnetización, eso se llamaban bobinas de Gauss. Ya no se utilizan ahora, se utilizaban en una época para los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos, ¿vale? Y bueno, como supresor de arco voltaico para evitar como tal las chispas en los interruptores, contactores o relevos. ¿Bien? ¿Cómo se linealiza un termistor? Un termistor se linealiza primero escogiendo la región de trabajo adecuada.
¿no? O sea, no vayan a escoger toda la región de trabajo del termistor porque van a tener problemas. Entonces escogen una región corta, una región pequeñita, en donde sepan ustedes que la linealización o la aplicación como tal de los términos de sensibilidad no nos den pendientes muy altas o muy bajas, ¿vale? Una vez que se selecciona esa región de trabajo, lo que se hace es conectar una resistencia en paralelo, una resistencia en paralelo con el termistor. ¿Cuál es la idea de conectar la resistencia en paralelo en el termistor? Que la conexión en paralelo obligue al termistor ¿a qué? A fijarse dentro de los parámetros del valor de resistencia paralela que está conectada a él. Recuerden ustedes, cuando conectamos dos resistencias en paralelo, el valor de la resistencia total va a ser menor que la menor de las resistencias dentro de la configuración en paralelo, ¿cierto? Mejor dicho, la resistencia total va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, si se llamasen R1 y R2 las resistencias. Entonces vamos a utilizar ese parámetro. Bueno, ¿qué tenemos? La resistencia en paralelo que vamos a utilizar la vamos a llamar R sub P, la que le vamos a poner para linealización R sub P. ¿Cuál va a ser su valor? Es fácil. Simplemente R sub P va a ser igual a el paralelo. Por lo tanto, va a ser igual a R, es decir, el valor de la resistencia que nosotros queremos multiplicada por la resistencia del termistor sobre la resistencia que nosotros queremos, ¿cierto? La resistencia lineal o linealizada que nosotros queremos, más la resistencia del termistor. ¿Listo? Eso es R sub P. De tal manera que si nosotros calculamos directamente lo que sería la sensibilidad de ese sistema a R sub P, a esa resistencia en paralelo, pues simplemente aplicamos la derivada con respecto a la temperatura. Entonces, derivada de R sub P con respecto a la temperatura, pues aplican el criterio de la derivada en función de la temperatura y van a obtener que la derivada, es decir, la sensibilidad de este sistema termina siendo R al cuadrado sobre R sub T más R todo al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por el diferencial de R de T con respecto a dt. En donde ustedes ya saben cuál es el diferencial de RT, ¿no? Diferencial de RT con respecto a dt es menos beta sobre T porque lo calculamos en la diapositiva anterior. Entonces es bastante simplón, ¿ven? Tratar de ajustar un sistema de termistor a que tenga un comportamiento lineal. Ojo, ¿cómo lo hacemos? De manera análoga. Podemos utilizar el criterio de la resistencia en paralelo para hacer la linealización. Pero recuerden que también nosotros podemos tener otro recurso. ¿Y cuál es ese recurso? Pues podemos tomar una curva, ¿cierto? Introducirla en forma de algoritmo dentro de un procesador, dentro de un microcontrolador, ¿cierto? Y utilizar el parámetro de linealización. ¿Qué significa? Si yo tengo que la curva de comportamiento es exponencial, pues dentro del algoritmo lo que voy a hacer es tomar la respuesta de la curva, ¿cierto? Tomar como tal los datos de mi sensor, que es exponencial o de comportamiento exponencial, y aplicarles el logaritmo. Y eso se puede hacer. Y por lo tanto podemos tener también algo que se conoce como la linealización por software o linealización, ¿cierto? Digital. ¿Bien? Podemos tener la digitalización analógica o la digitalización por programa o simplemente por programación. Bueno, ¿cómo se elige el resistor de linealización? Porque realmente lo que vimos es qué tan bien linealiza poner una resistencia en paralelo. ¿Sí? Esas son las ecuaciones de la parte de arriba. Pero ¿cómo nosotros escogemos la resistencia ideal? Fácil. Dentro de nuestra región de trabajo definimos una resistencia inicial, que la vamos a llamar RT1, y vamos a definir una resistencia final o máxima, ¿cierto? Que será RT3, ¿ok? Y escogemos una resistencia a una temperatura media. Entonces lo que debemos hacer es que escojamos tres temperaturas. Una temperatura 1 que puede ser 20 Celsius, una temperatura 2 que puede ser 60 Celsius, son los extremos de mi rango de trabajo, y la temperatura media puede ser 45, puede ser 42, puede ser cualquier tipo de temperatura a la mitad. ¿Qué hago? Tomo los valores de la resistencia a esas tres temperaturas, y con esos valores de resistencia a esas tres temperaturas, que vamos a llamar la resistencia a la temperatura 1, la resistencia a la temperatura 2 y la resistencia a la temperatura 3, calculo mi resistencia en paralelo. Y esa resistencia en paralelo, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la resistencia a la temperatura 2, que es la temperatura intermedia, ¿cierto? Factor de la suma de las resistencias de los extremos, es decir, RT1 más RT3, menos 2 veces la resistencia de la temperatura inicial, menos la temperatura final, menos la resistencia de la temperatura final, sobre la suma de las resistencias RT1 más RT3, ¿cierto? Menos 2 veces la resistencia de la temperatura 2. Esto se obtiene directamente por un criterio de linealización. Es una fórmula que se obtiene a partir del concepto de las sumatorias y del límite
de la aplicación del límite a una sumatoria, normalmente convergente. Mejor dicho, es un método numérico. Esta ecuación se obtiene de un método numérico que para nuestro caso pues no necesitamos hacer como tal la comprobación porque pues ya existe, ya funciona y por lo tanto necesitamos simplemente conocer la ecuación de linealización. Bien. Y ahora sí llegamos a nuestros queridos amigos súper usados en la industria, ¿vale? Muy buenos. Bueno, a veces compite con las RTDs, por ejemplo pueden competir en rapidez con los termistores, pero de los elementos sensóricos que más se utilizan para la determinación de temperatura están los famosos termopares o termocuplas, ¿sí? Se llama termopar específicamente porque son detectores de temperatura en donde se utiliza un par de alambres, un par de hilos de alambre conductor que se unen entre sí en un punto conocido como el punto caliente. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de estos dos alambritos? Bien, que ambos deben tener diferentes, ¿cierto? Rangos de temperatura. Rangos de temperatura no. Deben tener diferentes coeficientes térmicos. O sea, no pueden ser dos metales exactamente iguales. Tienen que ser dos metales diferentes, sobre todo en su función de coeficiente térmico, ¿no? La forma en que el metal responde directamente ante diferencias de temperatura. Y aquí aparece el concepto del efecto Seebeck. Bueno, técnicamente son dos conceptos, el efecto Seebeck y el efecto Peltier. ¿Bien? Pero de los más importantes y el que se tiene en cuenta acá es que como un termopar va a usarse para medir temperaturas en caliente, o sea, temperaturas superiores a la temperatura ambiente, normalmente se hace por eso, entonces el efecto Seebeck manda o domina sobre el efecto Peltier, ¿vale? Entonces, bien, una de las características de los termopares es que son autogeneradores. ¿Qué significa autogenerador? Que a diferencia del termistor y la RTD, un termopar no necesita una fuente de polarización. No necesita para absolutamente nada una fuente de polarización. Uno se podría confundir porque en el gráfico que está de color, uno observa la termocupla y ve que al final, en el punto donde aparece esa región azul, ese círculo azul que dice T2, uno dice, ingeniero, pero yo veo ahí una fuente de voltaje. No, eso es un voltímetro. ¿Listo? Un termopar, por el efecto Seebeck y el efecto Peltier, tiene una ventaja y es que si existen dos regiones de diferente temperatura, se genera un gradiente térmico. Y al existir ese gradiente térmico entre los dos puntos extremos de los dos alambres que se soldan en un punto, ¿listo? Vamos a tener que existe por la diferencia de temperaturas un movimiento de carga eléctrica, un movimiento de electrones. ¿Listo? Y el efecto Seebeck, es el que se utiliza directamente para definir cómo funciona nuestro famoso termopar. ¿Ok? Entonces, bien, observen la gráfica de color y se dan cuenta que tenemos dos metales, un metal A y un metal B. Todavía no sabemos de qué materiales son, más adelante lo veremos. ¿Listo? Tenemos un metal A en forma de un hilo conductor y tenemos un metal B en forma de un hilo conductor. Esos elementos cilíndricos que ustedes observan de color rojo y azul, ahí hay algo muy importante, es que ese color no es que se coloque porque sí. Esos colores están identificando que de acuerdo al tipo de metal A y metal B que se seleccionen, vamos a tener una especie de polaridad. Eso significa que va a haber un positivo y va a haber un negativo en el termopar, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, tomamos los dos metales, ¿cierto? Ponemos dos cilindros aislantes para evitar que se unan los alambres y en los extremos de los alambres soldamos los alambres, ¿ok? Y ahí generamos el punto caliente o el punto rojo que ustedes observan que se denomina como T1. ¿Bien? En los extremos contrarios, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Esos dos extremos los vamos a someter a la misma temperatura sin unirlos. De tal forma que si nosotros tenemos dos temperaturas diferentes, una en el punto de unión T1, en el punto de unión de los dos alambres, en T1, y otra temperatura igual en los dos puntos extremos, ¿cierto? En el extremo contrario de esos dos alambres, cualquier diferencia de temperatura se va a observar como una corriente eléctrica y por lo tanto va a haber una diferencia de potencial entre los alambres. Punto. Así es como funciona un termopar de manera muy sencilla. Hay unas reglas que se tienen que cumplir, ya las veremos adelante, ¿vale? Entre ellas es que no es cualquier metal, tiene que ser unos metales específicos, una combinación específica entre el metal A y el metal B, no se puede cualquiera, ¿ven? Entonces, bien, hay un postulado que lo voy a leer tal como está, ¿listo? Y lo interpretamos, ¿no? Cuando dos o más hilos, ojo, porque no necesariamente son dos, en un termopar son dos, pero yo podría tener más hilos, eso es el efecto Seebeck. Cuando dos o más hilos de metales diferentes
se unen por ambos extremos y uno de los extremos se calienta, se pone un gradiente diferente, a una temperatura diferente al otro extremo, se genera una corriente en un circuito. Obviamente si cerramos como tal el circuito. Miren que en el gráfico estamos cerrando el circuito con el voltímetro, ¿vale? O también podríamos hacerlo con un amperímetro, daría lo mismo. Solo que mediríamos voltaje o corriente. Ahí depende obviamente del instrumento, ¿no? Si el circuito se abre por uno de sus extremos, que fue lo que hicimos en el punto T2, ¿cierto? Aparece una tensión entre los extremos abiertos, ahí donde están los puntos T2, que son función de la temperatura de la unión y la composición de los dos metales. Mejor dicho, la temperatura en un termopar depende de la diferencia de temperatura entre T1 y T2, y lo segundo depende también del tipo de materiales, el metal A y el metal B que se utilicen. Y eso nos va a definir que existen diferentes tipos de termopares. Por lo tanto, dependiendo de la aplicación y dependiendo de las temperaturas a medir, vamos a encontrar una familia bien interesante de termopares, ¿vale? En la parte inferior ustedes pueden observar que hay muchos termopares que tienen también esta famosa que produce. Estoy hablando de la figura que está en la parte inferior izquierda, que está numerada en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, ¿vale? Ustedes observan que un termopar pues simplemente puede ser los dos alambritos unidos. Vamos a tener unos separadores cerámicos que se observan aquí donde los estoy apuntando. El 5 que ustedes observan acá corresponde a separadores cerámicos que evitan pues que los alambres que son delgaditos, ¿cierto? Por efectos de algún movimiento brusco, un golpe, se unan y obviamente pues haya conducción eléctrica y no se tenga el punto caliente, ¿vale? Tiene casi la misma forma de la RTD. Miren que si ustedes lo comparan con la RTD que hemos visto la semana anterior, se van a dar cuenta que también tenemos esta capucha, el número 10, en donde nosotros podemos introducir una pequeña tarjetica que se encarga de hacer una transducción. Normalmente es una tarjeta que convierte corriente en voltaje y este va a ser un transmisor, ¿ok? Ahorita verán uno en vivo y en directo porque aquí tengo uno. Y bueno, digamos que la configuración como tal, desde el punto de vista de la estructura externa, se parece muchísimo a la RTD. Por eso hay que tener cuidado en poder diferenciar una RTD de un termopar, ¿ok? Y obviamente este tipo de capuchas, ahí en la parte 10, deberían venir marcadas para identificar el tipo de sensor. O es una RTD o es un termopar, ¿listo? Porque no funcionan exactamente igual. Es más, uno podría decir, Inge, ¿será que podemos cambiar una RTD por un termopar y viceversa? Sí, pero tiene que cambiar los circuitos de acondicionamiento. Son totalmente distintos. Recordemos, la RTD sí necesita polarización externa, mientras que el termopar no necesita polarización externa. Entonces, seguramente los circuitos de acondicionamiento deben cambiar obligatoriamente, ¿vale? Bueno, y en la parte derecha inferior ustedes pueden observar diferentes tipos de termopares a nivel industrial. Entonces, si ustedes observan, eso tiene una forma más bien como de una barra metálica de acero inoxidable, pero ahorita se van a dar cuenta que no solo vienen así, también vienen en materiales cerámicos, recubrimiento cerámico. Una barra larga que lo que nos permite es ¿qué? Pues la barra larga nos permite insertar como tal la punta caliente en regiones que pueden llegar a estar bastante distanciadas, ¿no? Por ejemplo, en hornos industriales en donde el horno tiene unas dimensiones bastante amplias, pues yo no puedo meter todo el termopar, yo lo que necesito es meter la punta caliente. Por lo tanto, pues la punta caliente se puede dejar a una distancia bastante considerable. Considerable, estamos ahí diciendo que un termopar puede estar en el orden de los 10 centímetros de largo, hasta poder llegar a tener casi 1 metro de largo y un poquito más dependiendo de la aplicación industrial, ¿no? Las más comunes están entre 10, 15, 20, 30 hasta 50 centímetros de largo, ¿ok? Pero también hay algunas corticas para aplicaciones más pequeñas, como es el caso de la que está al lado del amarillo, que es la que más venden, la de combate que le venden a uno, por ejemplo, en Ferrotrónica y en las diferentes tiendas, ¿no? Aquí es donde aparecen qué conceptos y qué elementos se deben tener en cuenta para que se presente, ¿cierto?, un termopar, se pueda fabricar un termopar. Pero antes que nada, miremos una cosa. Los termopares, les decía ahorita, son los elementos que como sensores se utilizan más a nivel industrial. Son muy robustos, aguantan unos rangos de temperatura bastante amplios, ¿cierto? El span es muy bueno. La linealidad no es tan buena, pero se puede linealizar. O sea, la linealidad no es tan buena como el RTD. El RTD es muy lineal, este no. Pero precisamente por el hecho de que sus rangos son más altos que los del RTD, el termopar es muy utilizado. Después se puede linealizar utilizando, por ejemplo, software. No hay ningún problema. Será un sistema de detección y corrección de error. Entonces, ¿qué pasa? Miren los rangos de temperatura que podrían llegar a tener. Pueden medir hasta 270 y 3000 Celsius o en rangos entre 270 y 3000 Celsius. Miren que 3000 Celsius es muchísimo, por lo tanto su aplicación industrial seguramente va a ser bastante demandada, ¿no?
se va a necesitar muchísimo el termopar, sobre todo para semejantes temperaturas, porque esas temperaturas ya varios de los metales, muchos de los metales que utilizamos para la manufactura de algunos elementos, normalmente se están derritiendo a temperaturas inferiores a 3000 Celsius. Entonces el termopar también tiene que aguantar bastante y tiene que ser un material muy especial para que pueda soportar semejante temperatura, ¿ok? Son estables a largo plazo, es decir, funcionan durante un buen tiempo hasta que el material empieza a desgastarse y ustedes lo que van a tener es que hacer un cambio de termopar. Pero duran bastante tiempo, bastantes añitos, o bueno, depende también del tiempo de uso que le estén dando, ¿no? Si lo usan todos los benditos días, pues seguramente el termopar tiene que estar siendo cambiado por ahí cada 7 meses, 6 meses, una cosa así, ¿no? Depende de la aplicación también y las temperaturas. Bien. Tiene una fiabilidad elevada, o sea, uno puede confiar en los datos que le envía el termopar, son bastante buenos, ¿vale? A temperaturas bajas, pues ellos tienen una exactitud mucho más alta que las RTDs, ¿bien? Son más rápidos, ¿sí? Son un poco más rápidos que los RTDs, ¿vale? Y pues bueno, son simples, son flexibles, son fáciles de adaptar, tienen una familia amplia por donde seleccionar, para el tema de los diseños y los cálculos son muy fáciles de trabajar, o sea, tienen un montón de cosas que pueden ser superables. No todos, pero hay algunos que son de un precio asequible, por lo tanto, digamos que es una opción muy buena al utilizarse en sistemas de temperatura, de tratamiento térmico, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el voltaje de un termopar? El voltaje del termopar aparece directamente en la ecuación que está abajo. Miren que es una ecuación cuadrática. ¿Listo? La tensión entre los extremos del metal A y el metal B termina siendo aproximadamente igual, ¿cierto?, a la diferencia de temperaturas T1 menos T2, recordando que T1 es la punta caliente, T2 es la región fría o la punta fría, ¿cierto?, multiplicado por una primera constante C1, más la diferencia de los cuadrados de la temperatura caliente menos la temperatura fría multiplicados por una segunda constante. Dos constantes que dependen directamente del tipo de los materiales A y B que se utilicen. Entonces la pregunta es, ¿dónde las conseguimos? En tablas. C1 y C2 se ubican directamente en tablas dependiendo del tipo de termopar que ustedes utilicen. Porque escogiendo el termopar saben cuáles son los hilos. ¿Listo? ¿Qué tipo de hilos metálicos utilizan? Y pues ahí en la tabla les va a decir, hey, mire, para un material o un termopar que es de cromo, níquel, cromo, entonces estos son C1 y C2 para encontrar las tensiones entre los extremos del termopar. Bueno, y les decía a ustedes que, bueno, aparecía como tal que hay el cumplimiento de ciertas leyes para que se presente el efecto del termopar, el efecto de medición del termopar, y son leyes termoeléctricas que derivan de leyes termodinámicas. Entonces, técnicamente estamos hablando de energía termodinámica, ¿vale? En donde pues aparecen, mire, ahí se aparece el señor Thomson, bueno, y aparece el que les había comentado del señor Peltier. Sus efectos, el efecto de Thomson y el efecto de Peltier, ¿no? El efecto de Thomson de movilidad eléctrica y el efecto de Peltier, ¿cierto?, de diferencia térmica y generación de temperaturas por diferencia de corrientes en dos materiales, ¿ok? Bien, y aquí aparecen las leyes, voy a leerlas porque esas sí toca aprendérselas de alguna u otra forma. La ley de los metales homogéneos nos dice directamente que en todo circuito termopar, es decir, en todo termopar de dos alambritos, ¿listo?, se debe contener al menos dos materiales diferentes. O sea, técnicamente lo que le está diciendo, mire, un termopar solo se arma con dos hilos de diferente material y no va a funcionar con dos hilos de materiales iguales. O sea, sí podría llegar a funcionar, pero realmente la tensión que entregan es una tensión nula casi, ¿ok? Entonces, en un termopar se necesita obligatoriamente tener dos materiales diferentes, ¿cierto?, y se deben tener como mínimo dos uniones, ¿sí?, en donde una será la unión de referencia, que sería el punto frío, y el otro será el punto de medida o el punto caliente. ¿Listo? O sea, el famoso T2 y el T1 en esa perspectiva, ¿no? La tensión de salida de un termopar, es decir, el voltaje E a B, ¿cierto?, la tensión entre A y B, o la corriente, porque también podemos medir la corriente del termopar, ¿cierto?, con uniones a temperaturas T1 y T2, temperatura de caliente y temperatura fría, depende únicamente de la diferencia de temperatura entre las uniones. O sea, la corriente que entrega un termopar y la tensión que entrega un termopar solo depende de la temperatura y de absolutamente nada más. No depende del tiempo, no depende de las condiciones atmosféricas, no depende de la humedad, nada. La diferencia de temperaturas entre los extremos, punto frío y punto caliente de un termopar, es o define específicamente la tensión o la corriente que va a entregar el termopar. ¿Listo? Y es independiente de la temperatura en cualquier otra parte del circuito. O sea, no importa que el termopar esté caliente en la mitad. ¿Listo? No importa que de pronto los hilos estén sometidos a otra temperatura.
La tensión solo depende de los puntos de unión. Eso es lo que significa esa segunda norma. Si se incluye un tercer metal C, ojo a esto, o sea, se incluye un tercer hilo, entonces ya no vamos a tener la unión de 2, sino de 3 hilos, ¿vale? En donde, ojo a esto, es en la rama, ¿no? Cuando nosotros metemos un material C, lo metemos en una rama, significa rompemos uno de los dos alambres, o bien sea el A o bien sea el B, y hacemos un puente con un metal C, cualquiera, ¿sí? Cobre, hierro, lo que ustedes quieran, porque a veces pasa eso. Es posible que se rompa un termopar, y entonces uno dice, miércoles, ¿y ahora cómo hago? Porque se me rompió el termopar. ¿Con qué lo uno? Pues usted puede meter directamente, ¿cierto? Otro metal, hacer un puentecito con un metal, ¿vale? Entonces eso es lo que significa. Si se incluye un tercer metal en la rama, ya sea en A o en B, es decir, en uno de los dos alambres que se haya abierto en A o en B, de este circuito termopar, la tensión de Seebeck, que es la que ustedes ven arriba, AB, ¿cierto? La tensión de Seebeck no se modifica, suponiendo que las dos nuevas uniones se mantienen a la misma temperatura. Mejor dicho, cuando ustedes meten un pedacito de puente y les tocó hacerlo con un metal diferente al que están hechos A y B, a los que son constitutivos de lo que es el termopar, no hay problema siempre y cuando el metal no se utilice, el metal C o ese puente no se utilice cerca de las uniones, ni fría ni caliente. O sea, se pueden utilizar como puentes, pero tienen que estar alejadas de los dos puntos de unión, ¿ok? Y por lo tanto, pues la tensión Seebeck no cambia. La inclusión de un metal intermedio C en la unión de medida no cambia la tensión de salida, si las dos uniones formadas por esta inserción se mantienen a la misma temperatura original. Mejor dicho, lo mismo del anterior. Ustedes acercan o ponen directamente un metal, ¿cierto? Un metal intermedio significa un metal diferente al A o al B que constituyen el termopar, y lo ponen cerca a la unión de medida o la unión donde tenemos el punto caliente, ¿listo? No va a cambiar la tensión de salida, teniendo en cuenta que ese material está muy cerca y por lo tanto la unión que se genera por ese metal intermedio pues va a estar a la misma temperatura y por lo tanto no vamos a tener cambios en la tensión, ¿ok? Si un termopar produce una tensión B1 cuando sus uniones están a temperaturas T1 y T2 y luego produce una tensión B2, es decir, cambia la tensión cuando se cambia la temperatura a una temperatura 2,3, ¿cierto? El mismo termopar genera una tensión B1 más B2 cuando sus uniones estén a temperatura T1 y T3. ¿Qué nos está indicando? Esto nos está diciendo lo siguiente. Si yo pongo una temperatura inicial T1 y después la elevo a una temperatura inicial T2, voy a obtener directamente mi tensión B1. Recordemos que T1 es la temperatura del punto caliente y T2 es la temperatura del punto frío. Entonces, si yo genero esas dos temperaturas entre el punto caliente y el punto frío, voy a obtener una tensión, un voltaje, y lo voy a llamar B1. Ahora supongan que tomo de nuevo el mismo termopar, pero ahora la temperatura del punto caliente ya no es T1 sino T2, y la temperatura del punto frío ya no es T2 sino T3. Es decir, cambio los niveles de temperatura del punto frío y del punto caliente. ¿Qué voy a obtener? Pues otro voltaje. Entonces, ¿qué ocurriría si ustedes tomaran la temperatura del punto caliente como T1 y la del punto frío ya no como T2 sino como T3? Pues que el termopar me terminaría generando, ¿cierto? Pues un nuevo voltaje que correspondería a la suma de los dos voltajes, el voltaje B1, que es característico de la temperatura T1 versus T2, y el voltaje 2, que correspondería a la temperatura en temperaturas T2 y T3. ¿Bien? Entonces, eso lo tendríamos directamente ahí, ¿vale? Bien. Si un termopar fabricado con dos materiales A y C produce una tensión que vamos a llamar tensión entre A y C o de los materiales A y C, cuando las temperaturas de sus uniones son T1 y T2, y otro termopar fabricado pero ahora con materiales C y B produce con las mismas temperaturas una tensión que vamos a llamar el voltaje entre el material o el hilo CB, un termopar construido con los materiales A y B generará una tensión B sub AB igual a B sub AC más B sub BC. ¿Qué significa? Fácil, que los termopares, si yo tengo un termopar hecho con un material A y un material C, este termopar lo tomo para hacer una medida de temperatura, me va a dar un voltaje. Si yo tomo otro termopar en donde uno de los metales C es igual al otro, solo uno, pero tiene otro hilo distinto, que serían los materiales C y B, hago una medida sobre la misma temperatura que hice con el primer termopar y obtengo un segundo voltaje. Si yo combino ahora en un nuevo termopar los materiales A y B, el voltaje que debería darme
sería equivalente a sumar los voltajes. Cuando el primer termopar estaba hecho con un material A y C, el segundo termopar estaba hecho con un material C y B, y el nuevo termopar pues utiliza el metal A y el metal B. Ahí lo que nos están hablando es un criterio que se conoce como criterio de superposición de los materiales, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos está diciendo este último elemento es que, chicos, yo puedo combinar los diferentes metales de los termopares y mejorar como tal la cantidad y la calidad de las mediciones de temperatura. Ah, bueno, si el material A, por ejemplo, si el material A fuese hierro y el material B fuese oro y el material C fuese aluminio, se conservaría el hecho de que si yo combino un termopar o hago un termopar con oro, aluminio, mido su voltaje, ¿cierto? Tomo un material hecho con plata y aluminio, mido su voltaje, entonces cuando yo combino los otros materiales, que sería el oro y la plata, debería tener un voltaje, pues obviamente que correspondería directamente a lo que serían los voltajes por superposición de los otros dos metales, ¿ok? Finalmente, ¿qué se concluye con esto? Chicos, que los termopares pueden tener combinaciones distintas de diferentes materiales y que la idea es que van a nacer diferentes tipos de termopar. Y a esos termopares les vamos a poner un nombre. Antes que nada, definimos un coeficiente que se llama el coeficiente de Seebeck, que un coeficiente de Seebeck se determina en función a los metales que se utilicen para el termopar. Si los metales los llamamos metal A y metal B, entonces el coeficiente de Seebeck de los metales A y B será igual a la derivada de la tensión que se genera en un termopar con esos dos metales A y B con respecto a la temperatura. Y eso significa que va a ser igual al coeficiente de Seebeck del material A menos el coeficiente de Seebeck del material B. Mejor dicho, nos están hablando de la sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad de un termopar depende de sus materiales, depende del tipo de materiales que se utilicen en el termopar. Entonces quiere decir que los diferentes termopares van a tener diferentes sensibilidades. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son los coeficientes para algunos elementos que se utilizan como pares en el termopar? ¿Bien? Entonces existe algo que se conoce como la aleación 180 nicromo, ¿cierto? Van a utilizar aleaciones 180 con níquel cromo y tiene, por ejemplo, un coeficiente de Seebeck igual a 42 microvoltios por Kelvin. Miren que lo que nos están dando, el coeficiente de Seebeck, técnicamente es un coeficiente de sensibilidad. La sensibilidad del termopar. ¿Ven? Si tenemos un par significa que tenemos dos alambres, uno de oro y otro de cobar, entonces este termopar va a tener una sensibilidad de 25 microvoltios por Kelvin. Si yo tengo un termopar hecho con un alambre de cobre y un alambre de plata, voy a tener una sensibilidad de 0.3 microvoltios por Kelvin. Mire que bajó, porque estoy utilizando metales puros. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, un termopar hecho, uno de los hilos con cobre y uno con oro, voy a tener una sensibilidad de 0.3. Si yo tengo un termopar hecho, uno de los hilos de cobre y el otro hecho de aleaciones de cadmio-estaño, voy a tener 0.3 microvoltios Kelvin. Si yo tengo un termopar, y miren esto interesantísimo, un termopar de cucú, termopar de cobre-cobre, o sea, estoy utilizando el mismo metal, miren que la sensibilidad es mucho más baja de 0.2 microvoltios Kelvin. O sea, tener dos alambres de cobre formando un termopar puede hacerse termopar, pero realmente es muy pobre lo que ustedes van a obtener en corriente y en voltaje. Entonces no es tan bueno, pero lo ponen ahí como a nivel comparativo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un termopar en donde uno de los alambres es cobre y el otro es óxido de cobre, óxido cuproso, entonces miren que la sensibilidad es de 1000. Bastante interesante, ¿no? Porque estamos utilizando también un cobre, solo que uno viene en forma de óxido y el otro viene en forma de metal puro. Por lo tanto, el coeficiente puede llegar a crecer bastante. Cobre cobar nos va a dar una sensibilidad de 40 microvoltios Kelvin y cobre plomo estaño nos va a dar una sensibilidad que varía entre 1 y 3. Entonces, estos son por pruebas de laboratorio. Por lo tanto, para mejorar esas sensibilidades que hacemos, es mejor utilizar algún tipo de combinación que nos ayude. Por lo tanto, tenemos en este momento ahora la definición de los diferentes termopares, ¿vale? Los termopares se van a nombrar con unas letras y por lo tanto vamos a conocer los termopares tipo algo. Entonces vamos a tener los termopares tipo T, vamos a tener los termopares tipo J, vamos a tener los termopares tipo E, el termopar tipo K, el termopar tipo RS o RIS, más bien ROS más bien, y los termopares tipo B. Bien, el tipo T corresponde directamente a
una unión de dos cables. El primer terminal o el primer metal es cobre y el cobre va a actuar como el terminal positivo de nuestro termopar. ¿Ok? Ojo a esto porque recordemos que un termopar tiene polaridad, ¿no? Entonces, el termopar tipo T está construido por uno de los alambres de cobre que actúa como el terminal positivo y el otro de constantán. Bueno, no se les olvide que constantán es aproximadamente una aleación de cobre, níquel y manganeso, ¿no? El cobre creo que está en el orden de 50-55%, el níquel está en el orden del 45% más o menos, y bueno, el resto, dependiendo de la combinación de cobre-níquel, va a ser manganeso. Eso es constantán, ¿no? Cobre, níquel, manganeso. El termopar tipo J está hecho por hierro, uno de los alambres, termina siendo el terminal positivo, y el otro es constantán, esto que sería el terminal negativo. El termopar tipo E está fabricado en uno de los alambres, va a ser 10% de níquel cromo, ¿cierto? 10% de níquel con aleación de cromo, el níquel cromo o nicromo, y el otro terminal será constantán. En el termopar tipo K tendremos 10% de una aleación de níquel cromo y el otro terminal será un 5% de una aleación de níquel aluminio silicio. ¿Bien? El termopar tipo R y el tipo S, uno de los terminales va a ser una aleación de platino-rodio y que formarán directamente terminal positivo y el otro de solo platino. Y el termopar tipo B será una aleación del 30% de platino-rodio más, con respecto al otro terminal o al otro elemento que será un 6% de platino-rodio. Siguen siendo platino-rodio, solo que uno viene en una combinación 30-70 y en el otro en una combinación 6,94%. ¿Listo? Por lo tanto, la clasificación general se da directamente en esta tabla. Entonces, ¿a qué corresponde la letra que se le da a los termopares? Corresponde directamente a una clasificación ANSI. Es una norma internacional utilizar esta descripción para los diferentes termopares. ¿Listo? Y la tabla que ustedes observan ahí pues nos muestra directamente algunos elementos. Lo primero, cuáles son los dos metales que se utilizan para la construcción de determinado termopar, cuáles son los rangos de trabajo más usados, cuál es, ¿cierto?, la señal de salida, el voltaje de salida máximo que nos puede entregar directamente el termopar y el error en temperatura. Ese error es muy importante porque recordemos que no es muy lineal como la RTD, por lo tanto van a existir unos porcentajes de error, sobre todo cuando se mide a nivel del rango máximo. Entonces, para el caso de nuestro termopar tipo B, vemos la composición ahora sí. Platino 6%, o sea, hay un 6% de platino y el 94% de rodio, forma con eso la primera aleación del primer metal, el metal A, y el otro será una aleación del 30% de platino con el resto que sería 70% de rodio. El rango de trabajo de un termopar tipo B termina siendo de 38 a 1800 Celsius. Es bastante amplio. ¿Listo? La máxima salida en milivoltios que yo puedo obtener de este termopar es de 13.6 milivoltios. Y el error no está catalogado porque, pues, en este caso el rango no es muy amplio. Entre comillas, no es muy amplio, significa que no nos genera demasiado error en el rango. Por lo tanto, el error no se tiene en cuenta. Es un error muy corto, muy pequeñito. Bueno, en el tipo C, miremos que en el tipo C, que no lo habíamos nombrado anteriormente en la diapositiva anterior, es una composición de 5% de tuxteno, ¿listo? Y el resto renio, ¿ven? Bueno, es una composición de, ahí está, 5% de tuxteno, más una aleación de renio con tuxteno al 26%, y el otro material termina siendo renio, ¿no? ¿Ven? Pues ojo a esto. Renio, tuxteno al 5%, renio, tuxteno al 26%. Algo parecido al tipo B, ¿no? O sea, es renio, tuxteno, pero en diferentes proporciones, ¿ok? Rango usual de trabajo de 0 a 2300 Celsius, muy alto, muy bueno. ¿Ven? Por eso también es que este no se nombra porque normalmente es muy costoso, bastante costoso. Esa parte quebradizo, entonces es muy delicado. Y a veces, pues este termopar, digamos que es para aplicaciones muy especiales, ¿vale? Y bueno, aparece el rango de trabajo, como tal, el voltaje que nos entrega y aparece el error, ¿no? De los termopares como tales, los más utilizados, digamos que los de más combate, siempre van a ser el J y el K. Esos son los que más nos venden a nosotros, digamos los que más utilizan y son los que podemos decir que son, digamos que son los más comerciales, es el término, ¿ok? El termistor J, el termopar J termina siendo directamente una composición de dos metales, hierro y constantán, ¿bien?
trabaja en un rango de temperatura desde 184 Celsius hasta 760 Celsius, bastante bueno, y nos entrega, pues miren que un voltaje, pues bueno, 43 milivoltios, ¿ven? Pero tiene un error de más o menos 2.2%, entonces ese error toca introducirlo dentro de los cálculos cuando se hace directamente una medición con un termopar J. Y el termopar K, que es de cromel a lumel, recuerden que es, bueno, cromel es cromo-níquel y alumen es aluminio-níquel, ¿listo? Puede medir desde menos 184 Celsius, interesante porque puede medir temperaturas por debajo del 0 Celsius, hasta 1260 Celsius, con un voltaje de salida de aproximadamente 56 milivoltios, ¿ok? Y un rango de error de más o menos 2.2, que es un rango alto, pero es tolerable, ¿vale? Bien, y así pueden observar el resto de designaciones ANSI de los diferentes termopares. Algunas formas de implementar la unión entre metales son, y entonces ustedes observan ahí, simplemente lo que agarramos son los dos metales y los doblamos, y así se forma la punta caliente. O los podemos doblar, o los podemos soldar, ¿cierto? Por calor, o los podemos soldar directamente por arco voltaico, o si la temperatura es baja, lo podemos soldar directamente con algún tipo de máquina que se encargue de fundir los metales y unirlos en un solo punto, ¿vale? Entonces normalmente vamos a encontrar los dos hilos conductores así unidos directamente por simplemente una unión simple, ¿sí? O los podemos encontrar en donde uno de los terminales va a estar aislado por un cilindro de cerámica, evitando que los alambres se unan, o los dos alambres pueden estar cubiertos por un material aislante cerámico, o podemos tener unas secciones de cerámica distribuidas directamente sobre nuestro termopar. Ahorita veremos uno, ¿vale? Y bueno, las uniones pueden ser soldadas, las uniones pueden ser amarradas, las uniones pueden ser pegadas por soldadura de punto, las uniones pueden ir sumergidas en un polvo de óxido, las uniones pueden estar encerradas en un elemento cerámico, pueden estar encerradas en un elemento metálico, ¿listo? Pero la idea básica es que siempre tenemos una unión firme, ¿vale? Y aparecen las famosas tablas de termopar. Las tablas de termopar corresponden directamente a ¿qué? Son unas tablas bastante extensas, ¿listo? En donde lo que se nos muestra es directamente el voltaje que se da en cada uno de los termopares, tipo B, tipo C, tipo J, tipo K, tipo R, tipo S, ¿vale? Y los diferentes voltajes que nos entrega a la salida. Entonces, la idea básica es, permítame un minutito chicos, que me necesitan acá, ya vuelvo. Ya. Dale. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Lo tengo acá? ¿No quieres? Sí, porque claro, tampoco lo viste. Mira, está bien. Listo, volví, qué pena, estaba entregando unas llaves. Bien, obviamente esto lo recorto, ¿no? Del video original. Entonces les decía a ustedes que estas tablas que aparecen acá, me vuelvo un momentito, acá, estas tablas van a ser características para cada uno de los termopares, ¿ok? Entonces va a haber unas tablas características para el termopar B, para el termopar C, para el termopar J, K, etc. ¿Por qué son tan importantes? Porque es que resulta que nosotros a veces en los ejercicios debemos determinar cuál va a ser el voltaje de salida que vamos a obtener de un termopar determinado, ¿cierto? En función a la temperatura. Pero como la temperatura puede cambiar, ¿cierto? En unidades, entonces el simple hecho que la temperatura vaya cambiando en unidades va a hacer que el voltaje pues también cambie. Y como el cambio no es lineal, entonces necesitamos la tabla para poder determinar eso. ¿Cómo se lee esta tabla que ustedes tienen acá? Es bastante sencillo. Si yo quiero determinar cuál es el voltaje que voy a obtener a una temperatura determinada, pues simplemente fijo el valor de la temperatura. ¿De qué manera? Vamos a suponer que la temperatura para este termopar, no sé de qué tabla sea este termopar, ¿sí? Más adelante lo averiguaremos, puede ser un J, puede ser un K, lo que sea. Vamos a suponer que la temperatura es de 43 Celsius, ¿ok? Entonces, 43 Celsius. Vine a pulsar una cosa que no debía pulsar acá. A ver,
Subamos un poquito por acá, subamos un poquito por acá. Entonces vamos a suponer que tenemos una temperatura de 43 Celsius y quisiera saber cuál es el voltaje que voy a obtener a una temperatura de 43 Celsius. Entonces, bien, vengo a mi tabla de Thermopar y lo que voy a hacer es buscar directamente la temperatura, ¿listo?, en el rango de trabajo que estoy identificando. Como es 40, entonces voy a tomar esta primera escala, ¿vale? Voy a tomar aquí la temperatura, a ver qué pasó, no he escogido la pila. Voy a tomar esta escala acá y voy a ubicar el valor de 40, ¿vale? Si nos vamos por acá, observamos que el valor de 40 está en este punto. ¿Bien? Como la temperatura a la que yo quiero hallar es 43 Celsius, entonces, fijándome en la línea, en la fila como tal, donde aparece el 40, pues simplemente voy a buscar el 3. Entonces aquí estaría 40, aquí sería el 0, sería 40, 41. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Aquí esta sería la temperatura para 40, esta sería para 41, esta sería para 42 y esta que está acá es la el voltaje que yo obtendría en mi Thermopar a una temperatura de 43, porque en esta fila es donde yo tengo directamente, ¿cierto? O se cruzan la línea del 40 con la línea del 3. Ahí tengo 43 Celsius. ¿Listo? Por lo tanto, el valor de voltaje que voy a obtener para 43 Celsius a este Thermopar será de 2,216 milivoltios. ¿Vale? Igualmente lo puedo hacer. Si la temperatura fuera, por ejemplo, 77 Celsius, entonces simplemente vengo hasta acá, busco la línea del 70 y le sumo 7 unidades. Por lo tanto, las 7 unidades están en este punto y entonces observo que la temperatura es de 40, perdón, ¿cuál 40? 4.024 milivoltios. Y así se utiliza la tabla de termopares. Es bastante simple. Bien, aquí lo que decía, se me iba a abrir un software que no tenía que abrir, pulsé mal. Entonces, vamos a ver por acá una cosita que quiero mostrarles. A ver si está por acá. Vamos a abrir aquí la Creus. A ver, ¿dónde está? Esta es la Creus vieja, ¿no? Y en la Creus, esta creo que es la octava, la séptima edición, ustedes van a encontrar esas dichosas tablas directamente y observen cómo me estoy desviando por acá, donde aparece directamente cuáles son los rangos de trabajo. Aquí ya está un poco más visual, más gráfico, más bonito, ¿listo? Pero la idea básica es la siguiente, que para cada Thermopar vamos a tener una tabla, ¿ok? Aquí las tablas están un poco resumidas, ¿vale? Y estas tablas pues ya son un poquito más viejas, ¿vale? Yo les voy a subir las tablas de Thermopares más actualizadas, pero la idea es observar que aquí tenemos las tablas. Por ejemplo, para el tipo E, pues aquí aparece directamente la temperatura. Observen que la temperatura no la pusieron al lado izquierdo, sino la pusieron al lado derecho. ¿Cómo se lee esta tabla? Pues igual, solo que ustedes fijan el valor de la temperatura entera, ¿cierto? Terminada en múltiplos de 10, aquí en la parte derecha, y después las unidades las fijan acá en alguna de estas columnas, ¿ok? Entonces simplemente venimos acá, por ejemplo, 193 Celsius, negativo, menos 193 Celsius para el tipo E. Entonces vengo acá, bajo, busco 190 aquí por el lado derecho, me devuelvo hasta el 3 y veo que para 193 Celsius negativos, el voltaje que voy a obtener es de menos 8,642 milivoltios. ¿Listo? Entonces quería que observaran que existe una tabla para el tipo E, ¿vale? Y ahí sigue andando la tabla para el tipo E hasta su rango máximo, que sería aproximadamente 1000 Celsius. Aquí está la del tipo T, aquí está la del tipo J. Seguimos bajando. Miren la tabla. Miren la tabla del tipo K, empieza acá. Miren que si ustedes se dan cuenta, el tipo K y el tipo J también pueden medir valores negativos, pero pues su rango de resolución es como malito. Por lo tanto es mejor medir rangos positivos, ¿no? Ese es el tipo J. El J es largo. Miren el tipo R. También es más o menos largo, industrial, etcétera, etcétera. Entonces hay unas tablas que se tienen que utilizar para poder hacer
la medición, para poder determinar la cantidad de voltios o de voltaje que se obtiene directamente sobre un termopar, ¿ok? Bueno, y quería que miraran algo antes de terminar la clase, y es, voy a fijarme acá yo mismo, no tenía encendido la cámara, eso sí está mal, ok, ¿me ven? Ahí estoy. Entonces les quería mostrar directamente algunas cosas, ¿vale? Esta tarjetita que ustedes observan acá, esto es un sensor de tipo termistor. El termistor es el que se ubica acá en la parte superior, ¿ok? Entonces tenemos aquí nuestro dispositivo semiconductor. Este termistor es de los más utilizados, por lo tanto, de los más utilizados saben ustedes que es el NTC. Por lo tanto, tenemos aquí un termistor NTC. Un termistor NTC es no lineal, y lo vimos, tiene una curva descendente que es de tipo exponencial, que hace que el sensor pues tenga unas características, digamos, para medición de temperatura no tan buenas. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Este tiene una ventaja y este es que es adaptable a Arduino, entonces por lo tanto aquí tenemos nuestros conectores para utilizar cable normalito, ¿no? De conexión directamente a nuestros pinouts. Estos son los pinouts como tal de nuestro, que van a conectar directamente a las entradas del Arduino, los GPIOs del Arduino, ¿ok? ¿Qué se necesita normalmente para poder tener un sensor térmico bueno? Necesitamos un circuito de acondicionamiento, y en este caso el circuito de acondicionamiento viene por este tipo de conversor, ¿listo? Este es un conversorcito, ¿listo? Y aquí tenemos un sistema de ajuste. Este que está en azul pues corresponde a un trimmer, ¿no? Un potenciómetro de ajuste. El circuito completo permite que dos de los terminales sean de polarización, porque recordemos que necesitamos polarizar al termistor, y los otros dos son los de lectura. Por lo tanto, lo que tengo aquí es un circuito de acondicionamiento en puente, ¿vale? Y por ende, yo puedo tener un sensor térmico, un sensor de temperatura, con base en el termistor, ¿vale? Y ahí viene ya todo listo con su sistema de acoplamiento, de acondicionamiento, para simplemente realizar las lecturas. Obviamente esto tiene características de un conversor analógico digital, entonces por lo tanto la señal es digital, ¿ok? Aquí hay un conversor también. Bien, ese es uno de los primeros. El otro elemento que les quería mostrar es este. Este cable larguirucho que ustedes observan acá, este es un termistor tipo J. Perdón, este es un K. Este es un termistor, no, este es un termopar. Este es un termopar tipo K, ¿listo? Entonces viene aquí en esta puntica, viene recubierto como tal por dentro, viene la unión de la punta caliente. Y a través de esta cubierta, que es metálica, todo esto es metal, ¿cierto? Vienen los dos hilos conductores. Entonces ellos vienen, obviamente por la parte interior vienen separados los dos hilos, utilizando pues un material aislante, un termoplástico. Vienen acá y obviamente pues el cable sirve para poder extender, poder enviar directamente el termopar a un punto de medición lejano. Lo importante es ver que tiene dos colores, ¿ok? ¿Esto qué identifica? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que había un terminal positivo y había un terminal negativo en los termopares. Para este termopar tipo K, ¿cierto? Aquí con los colores se identifica quién es el positivo y el negativo. Tiene que ser muy importante, ¿por qué? Porque si no se respeta esta polaridad que ustedes observan acá, el termopar empieza a hacer mediciones erróneas. Recuerden que como esto es un generador de corriente, pues la corriente tendrá una dirección, y eso es lo que define directamente estos dos terminales. Si conecto al revés este termopar, lo que yo voy a obtener es que la corriente fluye en sentido contrario. Al fluir en sentido contrario, cuando hay una temperatura, pues lo que vamos a tener directamente es que las mediciones son erróneas y nos van a empezar a dar unos valores estrafalarios, unos valores bastante extraños. Pero también hay algo bien importante, y es que entre el voltaje y la corriente, normalmente lo que uno puede hacer es medir la corriente. Es más fácil medir la corriente. Y se tiene que hacer una transformación de corriente a voltaje para que ese voltaje se pueda medir. Y para hacer una adaptación, por ejemplo, a Arduino o a cualquier microcontrolador, entonces viene esta pequeña tarjetita, ¿vale? Técnicamente, más que la tarjetita, lo más importante es este conversor que está acá. Este conversor es un MAX6675, ¿bien? Que lo que se encarga es de convertir corriente en voltaje en los termopares, y toda la tarjetita que ustedes observan aquí se conoce como tarjeta transmisora, ¿bien? Va a tener obviamente sus terminales como tal de polarización, va a tener un terminal como tal de estabilización o de determinación de punto cero, y va a tener los otros dos de medición, ¿ok? Por lo tanto, casi siempre cuando compramos este material debemos tener este famoso conversor MAX6675. Bueno, este también lo que hace es que nos entrega la señal digital, entonces nos hace una conversión analógico a digital, ¿vale? Y tenemos
otro tipo de sistemas. En este caso lo estábamos trabajando con un horno del laboratorio de física de materiales. Por eso tiene este cablecito, este es gratis, este se lo puse yo. Bien. Y tenemos este termopar. Este es un termopar tipo K, pero de aplicación industrial, ¿vale? Entonces ustedes lo observen por este lado. Aquí tengo los dos terminales del termopar, por lo tanto aquí tengo los dos puntos que llamábamos puntos fríos, donde estaba el T2 en azul en la gráfica. En este lado, no sé si ustedes alcanzan a ver una bolota aquí grande que corresponde a la soldadura de los dos metales. Este es el punto caliente de medición. Y si ustedes son detallistas se dan cuenta que tenemos los separadores por secciones que son de cerámica. ¿Listo? Entonces tenemos unos separadores de cerámica que evitan que, uno, los dos alambres, los dos metales que corresponden al metal A y al metal B se unan, y dos, también lo que nos permiten es darle un poco de rigidez, ¿no? Evitar también, por ejemplo, que esto se golpee. Pues bueno, si se rompe una de estas baldosas, las otras baldosas pues se pueden correr un poquito y podemos tener todavía separados los dos metales. Pero también algo, como son dos varillitas de metal que están unidas, soldadas en este punto, también evitamos que los hornos de alta temperatura, pues normalmente sus recubrimientos son metálicos. Entonces evitamos que los alambritos hagan contacto directamente con la carcasa metálica del horno, y con eso también evitamos pues obviamente errores o por ejemplo descargas eléctricas. Entonces les presento un tipo K industrial. ¿Listo? Con sus separadores cerámicos, su tapa metálica aquí. Acá viene para obviamente fijarlo, acá están los tornillos, y bueno, vienen sus entradas directamente para conectarlos hacia un transmisor. Funciona con el MAX6675 que les mostré ahorita, funciona bastante bien. ¿Listo? Y este es, por ejemplo, el caso. Este es un tipo R, si no estoy mal. Miren lo importante de comprarlos. Uno, en China, ¿cierto? Salen más económicos. Y dos, que dentro viene obviamente su manual completamente en chino. Y ahí está obviamente lo que dice, y todos ahí, como ustedes pueden traducir, pues aparece directamente el nombre de la compañía. Pero lo más importante no es eso, es esto. ¿Listo? Si ustedes observan bien, entonces aparece el nombre en chino, no tengo la más remota idea qué signifique, ¿vale? El segundo es el tipo, es un WRP100, ¿cierto? Aquí aparece la clase o el tipo de termopar, es un termopar S, el rango de temperatura de 0 a 1300 Celsius, ¿cierto? Y la longitud máxima de este dispositivo. El WRP100 corresponde a un tipo de termopar que viene recubriendo de una forma distinta. En lugar de venir con losas o baldositas, ¿cierto? Viene directamente recubierto por un material cerámico. Ustedes observan acá, este es un material cerámico, ¿cierto? De alta temperatura, de muy alta temperatura, y este como tal viene recubriendo completamente a nuestros dos hilos del termopar. Adicional a eso, el termopar seguramente está en esta puntita, acá en esta región, ¿vale? Por dentro viene una pequeña arenilla que es óxido de magnesio, que se encarga también no solamente de separar los terminales, sino también de poder hacer una distribución, una especie como de aislamiento térmico en esta parte, en esta región. ¿Para qué? Para que la temperatura no afecte directamente la medida en esta parte. Y la temperatura digamos, puede ser medida solamente en esta región que ustedes observan acá, en este pedacito, ¿vale? Viene obviamente aquí con su separador cerámico, ¿vale? Y con sus contactos. Y estos obviamente tienen que ir conectados ¿a dónde? Tienen que ir conectados hacia un transmisor, ¿no? Un conversor. Voy a acercarlo un poquito a ver si de pronto se alcanza a notar. No creo que mucho, pero aquí en la parte izquierda, aquí sobre la cerámica está un pequeño más y aquí hay un pequeño menos. Entonces aquí están marcados, ¿cierto? Los terminales positivo y negativo para este termopar tipo S. ¿Bien? Que pues trabaja también bastante bien como un tipo R. Lo que pasa es que el S es un poquito más barato que el R. Vale, chicos, 9:53 de la mañana, tengo un examen ahorita con sus compañeros de modelado de sistemas dinámicos. Tienen el primer examen de la clase, que es bonito, ¿vale? No sé si hayan aquí de pronto estudiantes en este curso que estén viendo también modelado. Pero bueno, sí era la idea hacerles algunas preguntitas, de pronto si tienen por ahí algo pendiente, quieren preguntar algo. Y empezaron a aparecer las preguntas. Dice Luis Ricardo Sandoval Figueredo: ingeniero, ¿el informe de avance debe tener algún nombre en especial? Sí, informe de avance 1. Así se llaman todos los informes de avance. No va a haber problema en la confusión, porque, no va a haber confusión o problemas de confusión, porque cuando yo los descargue, los voy a descargar a las carpetas de grupo. ¿Qué significa? Cuando yo entro a la plataforma, abro primero el informe, miro quiénes son los dolientes, quiénes son los integrantes del grupito, y con los apellidos de ustedes formo una carpeta. Ejemplo,
Caro, Anzola, Ruge. Entonces pongo ahí Caro, raya, Anzola, raya, Ruge. Ahí están los 3 tipos ahí listos, ¿vale? Esa es la carpeta de ustedes. Y en esa carpeta voy a introducir todos los trabajos de los informes y obviamente el informe final, informes de avance, etcétera, ¿no? Entonces no hay lío. Lo llaman primer informe de avance. Punto. ¿Vale? Al fin y al cabo, el primer informe de avance irá solamente en la pestaña donde aparezca primer informe de avance. Ese informe de avance o esa pestaña, ese enlace, se cierra aproximadamente a las 4 de la tarde. Entonces ustedes ya no van a poder volver a enviar nada por ese enlace. Y eso quiere decir que obviamente cuando tengamos que enviar el segundo informe de avances, pues aparecerá obviamente la pestaña para poder subir el segundo informe de avances y bueno, el informe final también, ¿vale? Ingeniero, ¿debe tener qué? ¿Debe tener desde el principio el formato APA? Claro que sí, yo les recomiendo el formato APA. Y digamos que yo obligo a que sea el formato APA, ¿por qué? Porque como no estamos utilizando el concepto de la doble columna, que es por ejemplo típico de los formatos IEEE, nosotros tenemos todo el espacio de la página, desde el inicio hasta el final, o sea, dependiendo obviamente del formato, estamos hablando de aproximadamente 2 a 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros ahí que son las márgenes. Todo ese espacio de la hoja lo tiene para poner imágenes que no vayan a salir, recortadas, si necesitan las imágenes, ¿sí? Que no vayan a salir muy pequeñas y que vayan a salir con una buena resolución. Si yo pongo en formato IEEE, estoy utilizando 2 columnitas y cuando en una de las columnas pongo una imagen, si la imagen tiene letras, no se nota nada y por lo tanto uno no sabe ni siquiera qué están queriendo decir ahí. En cambio, poner la imagen completa ya va a ser mucho más fácil de interpretar y obviamente las imágenes, las fotografías y todo lo que ustedes pongan como recurso, de imagen, pues obviamente suman, ¿no? Eso es un aporte importante y eso suma en la nota como tal de los informes, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más? No. Parece que no. Ok. Entonces, paramos aquí la grabación.